ganglios de la base o núcleos motores son acúmulos neuronales situados en la base del encéfalo. Son el caudado putamen globus pallidus y la amígdala. Que van a tener múltiples conexiones con todo el encéfalo aferentes y exerentes. Por lo que existen otros núcleos que trabajarán con los núcleos de la base como el núcleo ventral anterior, el núcleo ventral lateral del tálamo y núcleos del pincel. Un ratito vamos a parar aquí, después vamos a continuar con los núcleos de la base. Algo que el otro día en la última clase hemos salido corriendo porque tocaba bioquímica, ¿no ves? Entonces, para recordar lo que hacía el cerebelo, veremos qué pasa cuando está lesionado. Porque ahorita estamos todos normales, ¿no? Nuestros pacientes, nuestros familiares están todos normales, espero. Pero, cuando comenzamos a ver en realidad cuál es la función que está desarrollando una estructura, cuando hay una patología, ¿verdad? Cuando hay una enfermedad. Entonces, si nosotros a un paciente que tiene un daño cerebeloso le pedimos que se ponga de pie, ¿sí? Y de paso le pedimos que cierre los ojos, ese paciente se va a desviar, no va a poder mantener la bipedestación y va a inclinarse al lado de la lesión. ¿Ya? En el cerebelo siempre es homolateral, siempre es al mismo lado de la lesión. ¿Ya? ¿Se acuerdan de cuando hemos visto lo de la parálisis facial? ¿Ves? Que era el lado sano el que jalaba a la boca, parecía que ese fuera el enfermo, pero era al revés. En cambio, en el cerebelo es al mismo lado de la lesión. ¿Por qué? Porque hay una, y tiene que ser cuando cierra los ojos, porque la vista corrige un poco la posición, porque tiene que ver también en el mantenimiento de la postura, ¿ya? Pero pedimos al paciente que se ponga de pie, cierre los ojos y vamos a ver el desvío hacia el lado de la lesión. Después va a haber una marcha titubeante, ¿ya? Porque va a tener problemas para el prendido y el apagado de los músculos agonistas y antagonistas para dar los pasos, ¿ya? Luego
llama punta rodilla. Normalmente cuando le pedimos al paciente, ustedes pueden hacer la prueba igual, van a ver que este talón, ¿sí?, que pedimos que recorra la espina de la tibia y que llegue hasta la rodilla. Un paciente normal lo va a hacer tranquilamente, ¿sí? Pero si le pedimos mucho o si le pedimos lo mismo a un paciente que tiene una lesión cerebelosa, entonces primero que ya no va a seguir por la tibia, ¿no?, sino que va a estar ahí, ¿no?, de todo y coordinado el movimiento. Y además hay hipermetría, ¿no?, porque nosotros medimos cuánto de contracción muscular necesitamos para llegar desde la punta hasta la rodilla, ¿sí?, en esta prueba que también se llama talón rodilla, ¿de acuerdo? Cuando estamos ahí en la calle y ya vemos un minibús por allá, le miramos, ¿verdad? Y después tomamos una decisión, si queremos cruzar la calle. ¿Qué decisión tomamos? Si vamos a pasar o no vamos a pasar. ¿Quién cree que calcula? ¿Soy yo el capo? No, mira, ¿quién está calculando ahí? Si la velocidad con la cual viene, si, digamos, en los pasos que tú vas a poder llegar, porque a veces terminamos corriendo, ¿no ves?, para llegar al frente, ¿sí? Todo ese cálculo se está haciendo por el sistema motor, pero con una participación fundamental del cerebelo, ¿ya? Entonces, cuando hay una lesión, entonces calcula hasta aquí, pero está mal calculado porque está dañado el cerebelo. Entonces, puede ser una hipermetría. Tenía que parar en la rodilla, pero termina mucho más arriba, ¿ya? Y en esta prueba, que es la prueba de resistencia, ¿no?, nosotros tomamos la mano del paciente, ¿sí?, y luego jalamos, ¿no? Y a cualquier persona, van a hacer ustedes en casa con el hermano o con alguien, hagan la prueba, le jalan el brazo y luego lo sueltan, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Va a controlarse para que no haya un movimiento brusco hasta aquí. Pero si una persona está con un daño cerebeloso, entonces, o sea, el movimiento va a ser totalmente alterado, ¿sí? No controlado como es cualquier movimiento cuando las estructuras motoras, en particular el cerebelo, están normales. ¿Ya? Eso para terminar el cerebelo. Ya, nos hemos quedado ahora volviendo a grandes de la base. Ahí estábamos con los núcleos del bien Z. ¿Ven? Ya. Ahorita voy a poner eso. Existen dos vías de comunicación entre los núcleos de la base y la corteza motora. Una vía directa y una vía indirecta. En la vía directa se tendrá 3 estaciones. Donde participa el núcleo estriado, el tálamo y llega a la corteza. Es una vía estamos hablando de la vía
¿Directa o indirecta? Directa. La vía directa. Es una vía que tiene conexiones inhibitorias y excitatorias que incluye a la sustancia negra o locus niger. Pero su función final es de tipo excitatoria motora. Utiliza al glutamato como neurotransmisor excitador y al GABA como neurotransmisor inhibidor. La vía indirecta incluye a una serie de otros núcleos con circuitos de inhibición y excitación. Pero el resultado final es de tipo inhibitorio. Y su conexión con el locus niger es mediante receptores D2. La función fundamental de los núcleos de la base es generar movimientos y transiciones suaves. Ahora sí. Entonces, hemos dicho que los somas neuronales forman la sustancia gris. Y la sustancia blanca está formada ¿por qué? Axones. Los axones, ¿verdad? Muy bien. Pero a nivel de nuestro sistema nervioso central, nosotros tenemos una combinación de ambos tipos de sustancia porque son parte de la misma neurona, ¿no? Entonces, los cuerpos neuronales están en la corteza, pero también tenemos acúmulos de cuerpos neuronales que forman los núcleos. Estos núcleos, denominados ganglios de la base, son ¿cuáles? El putamen, que es bastante grande, el núcleo caudado, hemos dicho la sustancia nigra también va a formar parte de esto, pero el principal también es el globus pallidus. Pero también tenemos núcleos subtalámicos, los núcleos talámicos
funciones como tenemos en la corteza, ¿verdad? Entonces, vamos a tener dos circuitos importantes. Uno es el circuito del putamen, ¿ya? Y ahora anotaré. Existen dos circuitos importantes de los núcleos de la base. El circuito del putamen, que coadyuva a planificar y controlar los movimientos complejos, paralelos y secuenciales intencionales. Va a regular la intensidad relativa de cada movimiento. Sin considerar su dirección y orden de movimientos paralelos y sucesivos para completar la tarea motor. Controla los patrones subconscientes, pero aprendidos del movimiento. Descansar para que no sigan haciendo movimientos voluntarios. Muy bien, entonces tenemos el circuito del putamen. ¿Cuál es su función del circuito del putamen? Tiene que planificar y controlar los movimientos complejos y secuenciales, ¿sí? Para que yo pueda llegar aquí, ¿no? Miren, tantos músculos que van a tener que trabajar, ¿no? Tantos músculos que van a tener, tantos movimientos que vamos a tener que hacer, ¿sí? No es solamente un músculo, no es solamente un grupo muscular, sino de los distintos elementos corporales, la cantidad de músculos que están funcionando. ¿Están funcionando los músculos antigravitatorios? Sí, porque si no estaría como el reloj de Dalí, ya les he dicho. Bueno, ahí más clásicos, ¿no? Pérdida Victoria. Pero tienen que tener, todos esos grupos musculares paravertebrales están funcionando. ¿Están funcionando los músculos extensores? ¿Sí o no? Sí, porque si no estaría flexionada y doblada ahí. Sí. Pero van a tener que trabajar los músculos flexores. Sí, porque cuando pongo un apoyo en un pie, este se flexiona para dar el paso. ¿Sí? Entonces, todos esos complejos, todos esos movimientos complejos, con todos esos grupos musculares, para que sean planificados, controlados, suaves, van a estar bajo presión del putamen. Ahora, va a ir regulando las intensidades relativas de cada movimiento. ¿Sí? O para dar un paso primero una patada. No, ¿verdad? No tiene que ser un movimiento regulado, con una intensidad regular. Y aquí está de lo que realmente aprendemos cuando tenemos orden. Llegan a la casa y botan la llave por donde sea. Después a buscar por todos lados dónde está, ¿no ve? Pero muchos de nosotros tenemos actividades como automáticas, ¿no? Entonces son patrones subconscientes pero aprendidos del movimiento. Entonces, llegas a la casa, tienes ahí un lugar para colgar las llaves, no pones ahí la llave y listo.
O vuelves del hospital, pones tu mandil en algún lugar especial, ¿ves? Porque si no, otra vez buscando después de todas las ropas que has botado en tu cuarto, es complicado. Entonces, aquí se guardan esos patrones subconscientes, pero aprendidos del movimiento. Y te dicen, ¿dónde está la llave? Debe estar en su lugar, ¿sí? No te acuerdas exactamente que has puesto en el lugar donde tú acostumbras y te has aprendido a poner la llave para poder salir, ¿ya? Entonces, esa es la función del circuito del Utah. ¿Qué pasa cuando hay lesiones? Anotaré. Las lesiones del globus pallidus produce atetosis, que es la contorsión de manos, brazo, cuello o cara de tipo espontáneo. Y la lesión del subtálamo produce hemivalismo, que son movimientos agitados, violentos de una extremidad. Fíjense aquí. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión del globus pallidus donde hay atetosis. Fíjense cómo las manos están realmente contorsionadas y todo su cuerpo. Y es un hito cada 2 horas, no, es todo el rato con eso. Imagínense si una persona puede vivir con eso, ¿no? Muchas veces también viene asociado a retraso mental, ¿ya? Y ¿qué pasa cuando hay una lesión del subtálamo? Como aquí, es un movimiento agitado, descoordinado, todo que puede ser de una extremidad, ya sea superior o inferior. En los últimos tiempos se les coloca un chip, o sea, la neurocirugía ha avanzado y se coloca un chip a nivel de estos núcleos, ¿no? Y esos chips comienzan a generar una descarga y de tal manera que se controle o disminuya el número de descargas de esos núcleos, regulándolas, o si no hubiera generando la descarga, para que el paciente no tenga ese tipo de movimientos, ¿ya? Ese es un gran avance que se tiene en los últimos años con la neurocirugía y el conocimiento del funcionamiento de estos núcleos, ¿no? Es que es realmente súper doloroso ver a este tipo de pacientes, ¿no? con este daño. ¿Qué calidad de vida va a tener con esos movimientos? Puede dormir, puede comer, puede hacer algo, puede nada, ¿no? Entonces son lesiones muy, muy dolorosas. Bien, escribamos un ratito, esto más. En lesiones del putamen se registran también movimientos de lanzamiento, como tirando cosas, en manos, cara y otras partes del cuerpo. Sin embargo, la lesión más frecuente se genera en la sustancia nigra, donde se produce lo que se conoce como enfermedad de Parkinson, donde se produce el Parkinson, con rigidez, asinesia y temblores.
Del Parkinson sí han escuchado, porque es mucho más frecuente, por suerte, bueno, no por suerte, todo es feo, pero es mucho más frecuente que los otros, ¿no? Que el hemipalismo, mucho más frecuente. Entonces, ¿qué tiene un paciente con Parkinson? ¿No? Puede tener un daño importante del área compacta del opus nigrus, ¿no? Y hay alteraciones en el neurotransmisor que produce el opus nigrus. ¿Qué neurotransmisor es? La dopamina, ¿no? Entonces, puede ser que ya no produzca dopamina. Entonces, podremos darle como tratamiento la levodopa para que se sintetice, ¿no? Pero hay un tratamiento que se puede minimizar o retardar, digamos, un poco el avance de las manifestaciones del Parkinson. Entonces, ¿qué tenemos? Rigidez. Ahora, imagínense cómo inicia un movimiento si sus músculos están rígidos. ¿Será fácil? ¿Será rápido? Para nada. Asinesia, o sea, les cuesta a los pacientes con Parkinson comenzar a caminar. Están rígidos, no pueden moverse, entonces comienzan a caminar, ¿no? Y con dificultad, pero terminan corriendo porque están por perder incluso el equilibrio. ¿Ya? Otra cosa que tiene un caminar, para cuidar precisamente eso, y tampoco por la rigidez, por todo eso, tienen un caminar arrastrado, ¿no? Tienen miedo de perder el equilibrio, por eso sus pasitos son cortos y el cuerpo curvado, tratando de caminar, ¿no? Y algo que va a ser bien importante, que es la cuestión del temblor. Muy bien, entonces, varios temas típicos de la enfermedad. Falta de expresividad facial, ¿no? Pueden hacer los movimientos para realizar las distintas expresiones de la cara. Por favor, puedes dejarte grabar. ¿Qué pasa con luz? No, me estás... Entonces, ¿qué ocurre? Hay una falta de expresividad facial y por eso le llaman la cara de jugador de póker. ¿Sí? ¿Por qué la cara de jugador de póker? Aquí no jugamos mucho póker, pero ustedes alguna vez en su vida han jugado, ¿no? ¿No? No. ¿Sí? Algunos chicos dicen que sí. Sí. Entonces, ¿qué tiene que ser? Cuando le sale una buena carta, una sonrisa de oreja a oreja, no puedes, tienes que guardar todo porque ese es el juego con el otro, ¿no? Entonces tiene que haber un control ahí, como decíamos en el circuito del glutamato, ¿ves? Actividades subconscientes pero aprendidas. Entonces te sale una carta de esas que dices wow, ¿no? Pero no puedes decir nada, ¿ves? Es todo callado ahí, pero algo consciente. Entonces hay una falta de expresividad facial y por eso se llama la cara de jugador de póker. Hay aumento de la salivación, rigidez, temblor en las extremidades, lentitud en el movimiento, pérdida del equilibrio, por lo que les comentaba, alteración de los reflejos posturales y obviamente va a haber alteración de la marcha. Y todas aquellas alteraciones cognitivas, memoria, depresión, sueño, dolores musculares, dolores articulares que pueden darse en el paciente con Parkinson. ¿Ya? Muy bien, anotaremos. Circuito del caudal. Este circuito realiza el control cognitivo de la actividad motora. Por lo que recibirá información sensitiva y proveniente de la memoria. Recibe señales de todas las áreas de asociación del cerebro. De tipo sensitivo y motor. Y
devuelve señales a las áreas premotora y motora suplementaria. Va a modificar la secuencia en velocidad y amplitud de los movimientos y su intensidad. En lesiones de la corteza parietal posterior va a generar lo que se conoce como abandono. Con falta de control y reconocimiento de un segmento del cuerpo. Y su lesión produce agnosia. Que es la incapacidad para percibir objetos con precisión a través de los sentidos. Ya. Ahora sí. Estamos en el circuito del caudal. ¿Cuál es su función? Su función va a ser el control cognitivo de conocimiento, ¿sí? de nuestra función mental superior, que ya van a ver en las siguientes clases, ¿no? De la actividad motora. Entonces, si vamos a querer hacer una cirugía, esos nuestros movimientos tienen que ser aprendidos. Primero vamos a tener que, obviamente, estudiar técnica quirúrgica, antes que nada, anatomía, ¿no? Que después se olvidan, piensan que nunca más van a volver a ver anatomía y toda la vida tenemos que ver anatomía. Entonces, primero han estudiado anatomía, ¿sí? Después han estudiado técnica quirúrgica, después han estudiado, ¿qué se llama? Las distintas técnicas para esa determinada cirugía que ustedes van a hacer, ¿no? Entonces aquí el circuito del caudado nos va a ayudar, ¿no? No solo con la información sensitiva y somatosensorial que estamos nosotros recibiendo cuando vemos el campo quirúrgico, ¿sí? Sino también la memoria, que hemos aprendido y que nos dicen cómo tenemos que abordar, ¿no? Para extraer, digamos, si estamos haciendo una apendicectomía, por dónde tenemos que entrar, si por la izquierda, por la derecha, en qué ángulo tenemos que hacer el desplazamiento, cómo tenemos que localizar el apéndice y todo eso. Entonces, el circuito del caudado está combinando todo eso, lo que estás viendo, la información que estás recibiendo, pero también está trayendo tus conocimientos a través de la memoria, ¿sí? Por eso les digo, depositen aquí en la memoria, en el celular, que va a estar ahí en el campo quirúrgico, pásenme mi celular para ver la cosa. No, tiene que estar aquí en las memorias, ¿ya? Listo. Entonces, el circuito del caudado recibe información de todas las partes de asociación del cerebro, todo tipo de información que está llevando, y va a devolver a las áreas premotora y motora
velocidad para que nosotros podamos seguir haciendo nuestra cirugía, ¿no? Y sus lesiones producen dos situaciones bastante complicadas, ¿no? Una, como tiene esas conexiones tan importantes con las otras estructuras del encéfalo y principalmente lesiones de la corteza parietal, cuando se afecta este circuito, tenemos una situación de abandono. Las personas que tienen eso, por ejemplo, se han olvidado de su brazo izquierdo, lo tienen colgado ahí, y los músculos, todo está sano, todo está normal, solo que en esta lesión se olvidan que tienen brazo izquierdo. Todo hacen con el derecho y del brazo izquierdo nada. Se caen y solo ponen esa mano, ¿ya? Porque es como que se ha borrado el conocimiento de ese segmento corporal, ¿ya? Y otro elemento bien importante también es esto llamado agnosia. ¿Qué es esto? Un plátano. Un plátano, ¿no ve? ¿Y qué está viendo él? Uvas, ¿sí? Entonces a eso le llamamos agnosia, y eso se da también en la lesión del caudal. Ya, anotaremos. Los núcleos de la base tienen varios sistemas de neurotransmisores, como la vía de la dopamina, desde la sustancia negra al caudado y al cutáneo. La vía del GABA, del caudado al cutáneo, al globo pálido y al locus niger. Función inhibitoria y estabilizadora. La vía de la acetilcolina desde la corteza al putamen y caudal. Y las vías generales con encefalina, noradrenalina, serotonina, del tronco a los ganglios basales, un neurotransmisor también es el glutamato, como otra vía que es de tipo excitatorio. Aquí estamos hablando de vías que utilizan neurotransmisores, ¿ya? No que me estén poniendo que es otra vía paralela a la vía piramidal, no, ¿ya? Son entre las conexiones que se dan entre la corteza y los núcleos de la base, se generan estas 5 vías de neurotransmisores con distintas funciones. Ya, con esto vamos a terminar, pero ve. ¿Cuál es el primer daño que hacen las drogas, por ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué creen que los drogadictos quieren más y más droga cada vez? ¿Qué? Adicción, sí, pero ¿cómo se explica eso? La cantidad de dopamina que se libera, pero ya al consumir este tipo de sustancias, el cerebro libera de manera normal lo que es la dopamina y ya no va a liberar de manera natural lo que es la dopamina, y al ya no consumirlo, ya el cerebro, como ya está acostumbrado a que se libere de manera artificial, ya no va a liberar las mismas cantidades. ¿Se acuerdan del elemento presináptico?
¿sí? En el elemento presináptico se producen los neurotransmisores. Y estos se depositan a nivel de unas vesículas, ¿verdad? Pero, ¿y para qué te producen los neurotransmisores? ¿Qué te producen estas sustancias? Pueden producirte sensación de placer, sensación de gozo, alucinaciones agradables, aumentan tu líbido o cosas de ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces la persona comienza a consumir y las terminaciones presinápticas dejan de producir o reducen su producción de neurotransmisores porque están recibiendo ese neurotransmisor, sea dopamina, sea lo que sea, ¿no? Del exterior. Entonces, si nosotros hacemos un escáner a nivel cerebral, fíjense ustedes en el control saludable, cuánta es la producción. Y en un drogadicto, ¿cuál es la producción? Es mínima, ¿verdad? Solamente aquí tomando el color rojito. Entonces, a eso se debe la dependencia física y emocional. Física, ¿por qué? Porque su cuerpo necesita esos neurotransmisores, pero ya no los produce. ¿Ya? Y tampoco, digamos, va a seguir teniendo el mismo nivel de respuesta a nivel de sus propios receptores, ¿no? Entonces, esa ausencia, esa falta de producción hace que el drogadicto tenga esa dependencia física y esa dependencia emocional de la droga. ¿Por qué? Porque se está haciendo un daño terrible, ¿no? A nivel de los elementos presinápticos en particular. ¿Ya? ¿Sí? De acuerdo. ¿Ya? ¿Muy bien?